El Arca de Noé y el Diluvio, una historia de esperanza, salvación y renacimiento. La historia de Noé y el diluvio, recogida en la Biblia, es uno de los relatos más poderosos y simbólicos de la humanidad. Esta narrativa, que ha cruzado generaciones y culturas, nos habla de la redención, el juicio divino, la misericordia y, sobre todo, de la capacidad humana para adaptarse, sobrevivir y empezar de nuevo. A lo largo de los siglos, se ha interpretado de múltiples formas, desde una advertencia moral hasta un relato de esperanza en tiempos de crisis. Pero, más allá de su contexto religioso, el relato del Arca de Noé tiene una profunda resonancia humana que sigue tocando el corazón de millones. Este texto intenta explorar el significado del diluvio y el arca, no solo desde una perspectiva bíblica, sino también considerando los elementos que lo convierten en un relato universalmente comprensible. Nos invita a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza, sobre cómo nuestras acciones tienen consecuencias y sobre la capacidad de redención que todos poseemos. El contexto del diluvio, un mundo corrompido. Según la Biblia, en un tiempo remoto, los seres humanos se habían apartado de la senda de la justicia. El mal se había extendido por la tierra y la corrupción era tan profunda que Dios decidió intervenir. Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, surgió un hombre justo, Noé. Este personaje, que de acuerdo con las Escrituras era el único justo entre todos los habitantes de la tierra, recibió de Dios la tarea de construir un arca. Una gigantesca embarcación que serviría para salvar a su familia y a una pareja de cada especie animal. El diluvio representaba, en su esencia, un acto de purificación. La humanidad, al alejarse de la moralidad y la ética divina, había llegado a un punto de no retorno. De este modo, el agua, símbolo primordial de la destrucción, iba a cubrir la tierra, borrando todo rastro de la maldad humana. Sin embargo, en medio de esta catástrofe, Noé, como representante de la virtud, se erige como un modelo de obediencia, fe y esperanza. El arca, símbolo de salvación. El arca, tal como nos la presentan los textos sagrados, no es solo un objeto físico, sino un símbolo profundo. Esta gigantesca estructura, construida con maderas específicas y diseñada para resistir las aguas turbulentas, representa el refugio de la justicia y la bondad en un mundo asolado por el mal. En su interior, Noé, su familia y los animales convivieron durante los largos días de tormenta, una metáfora de cómo la esperanza puede sobrevivir incluso en las circunstancias más extremas. Construir el arca, sin embargo, no fue una tarea fácil. Noé, obedeciendo las instrucciones divinas, debía enfrentarse a burlas y críticas. Nadie en su tiempo entendía la razón detrás de este proyecto monumental. Sin embargo, la fe inquebrantable de Noé lo impulsó a continuar. Este acto de perseverancia frente a la adversidad se convierte en uno de los pilares del relato, mostrando que, aunque el mundo pueda volverse contra uno, la fe y el compromiso con lo correcto pueden generar grandes transformaciones. El arca también nos habla de la relación humana con la naturaleza. Noé no solo salva a los seres humanos, sino también a los animales. Esta inclusión de los animales en la salvación es una llamada de atención sobre la interconexión de todas las formas de vida en el planeta. Cada ser, desde el más grande hasta el más pequeño, tiene un papel en el equilibrio del ecosistema y en tiempos de caos, la preservación de esta diversidad es esencial para el futuro de la humanidad. El diluvio, destrucción y renacimiento. El diluvio no es solo un castigo, sino también un acto de regeneración. En el agua que cubre la tierra, se encuentran tanto la destrucción como la oportunidad de un nuevo comienzo. Después de que las aguas se calmaron, la tierra resurgió como un lugar renovado, listo para recibir a Noé, su familia y los animales, quienes, al desembarcar del arca, se convirtieron en los nuevos habitantes de un mundo limpio y sin la maldad anterior. Este proceso de destrucción y renacimiento es central en muchas culturas y mitologías, y el relato de Noé no es una excepción. El diluvio, por tanto,
puede entenderse como un acto de misericordia, un reinicio necesario para que la humanidad tuviera la oportunidad de volver a comenzar. Es una lección sobre la importancia de la redención y el perdón, un recordatorio de que siempre hay oportunidad para empezar de nuevo, sin importar cuán oscuros hayan sido nuestros errores. La promesa de Dios de no volver a destruir la tierra con agua, simbolizada en el arco iris, refuerza la idea de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz al final del túnel. La humanización del relato. A lo largo de los siglos, el relato de Noé y el diluvio ha sido interpretado y reinterpreta de muchas maneras. En el fondo, esta historia tiene un mensaje profundamente humano: la lucha por la supervivencia, la esperanza en medio de la desesperación y la posibilidad de un nuevo comienzo. Aunque el contexto de la historia es divino y sobrenatural, los elementos que la componen son universales. La obediencia a una causa justa, la perseverancia en la adversidad, el amor por los demás y la necesidad de salvación son sentimientos que todos los seres humanos comparten. El hecho de que Noé haya salvado a los animales es otra capa que agrega humanidad al relato. La interacción entre humanos y animales, no como víctimas de la destrucción, sino como cohabitantes del mundo, nos recuerda que la vida en la tierra es un equilibrio frágil, y que nuestra responsabilidad no solo es hacia nosotros mismos, sino hacia todo ser viviente. La compasión y el respeto por la vida animal son fundamentales para la narrativa de Noé, convirtiéndola en un relato inclusivo que nos invita a cuidar y preservar el mundo que habitamos. Lecciones morales y filosóficas. Uno de los aspectos más poderosos de la historia de Noé es la lección moral que transmite. El diluvio no es solo una respuesta a la corrupción humana, sino también una llamada de atención sobre las consecuencias de nuestras acciones. La historia subraya la importancia de vivir de acuerdo con principios éticos, de no dejarnos consumir por la maldad ni la corrupción, y de buscar siempre el camino de la rectitud. Además, el relato de Noé nos enseña sobre la importancia de la fe. Noé actuó de acuerdo con una visión que no podía ser comprendida por otros. Su fe en un futuro mejor lo impulsó a tomar decisiones que desafiaban la lógica del momento. Esta capacidad de creer en algo más allá de lo evidente es un tema recurrente en muchas narrativas religiosas y filosóficas, y la historia de Noé es un ejemplo perfecto de cómo la fe puede mover montañas y salvar vidas. Finalmente, la figura del arca de Noé también simboliza el refugio que todos buscamos en tiempos de crisis. El arca es, por excelencia, el lugar donde los justos encuentran seguridad, y su estructura representa el refugio ante el caos. Este simbolismo ha sido interpretado de diversas formas, tanto en el contexto religioso como en el secular. En momentos de tormenta, todos necesitamos un lugar seguro donde refugiarnos, y la historia de Noé nos enseña que ese refugio puede encontrarse en nuestras acciones, en nuestra fe y en nuestra solidaridad con los demás. Reflexión final. El relato de Noé y el diluvio es una de las narrativas más significativas en la historia humana. Su mensaje sigue vigente, no solo como una historia de salvación espiritual, sino también como una reflexión sobre la naturaleza humana, nuestra relación con el medio ambiente y nuestra capacidad de redención. La figura del arca, los animales y el propio Noé se convierten en símbolos de esperanza, resiliencia y la posibilidad de un nuevo comienzo. Hoy en día, más que nunca, este relato tiene una resonancia profunda. Vivimos tiempos de incertidumbre y crisis global, desde el cambio climático hasta las tensiones sociales y políticas. Al igual que Noé, necesitamos construir nuestros propios arca de esperanza y solidaridad, enfrentando los desafíos con fe y determinación. En un mundo en constante cambio, el mensaje de Noé sigue siendo claro: la humanidad tiene la capacidad de renacer, siempre y cuando estemos dispuestos a escuchar, aprender y actuar con compasión y justicia. Este relato no solo habla de un evento antiguo, sino de algo atemporal, la lucha constante de la humanidad por encontrar el equilibrio, la esperanza y el camino hacia un futuro mejor. Es, en última instancia, una historia de fe, de amor y de redención, un relato que nos recuerda que, aunque el mundo a veces pueda parecer sumido en el caos, siempre hay un nuevo amanecer.
Siempre hay una segunda oportunidad. La historia del Arca de Noé no solo es un relato de fe, sino también un testimonio profundo de sacrificio y esperanza. Noé, al construir el arca, se embarca en una tarea que, más allá de su envergadura física, es una manifestación de su total entrega a un propósito superior. Frente a las burlas y el escepticismo de aquellos que lo rodeaban, Noé perseveró en su misión. No solo construyó un refugio para salvar a su familia, sino que, en el proceso, preservó la posibilidad de la vida misma. El sacrificio de Noé es palpable, pues no solo dedicó años de su vida a la construcción de una embarcación de dimensiones extraordinarias, sino que también, al emprender este viaje, comprometió la seguridad de su familia y su futuro. La historia de Noé nos invita a reflexionar sobre el significado del sacrificio en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces debemos tomar decisiones difíciles por el bien mayor, aun cuando estas decisiones no sean comprendidas por los demás? El sacrificio de Noé resalta una virtud humana fundamental, la disposición a trabajar por algo más grande que uno mismo, un acto de valentía que se refleja en todas aquellas acciones que, aunque costosas, tienen el potencial de transformar el futuro. El concepto de sacrificio está íntimamente ligado al de la fe. Noé no solo construyó el arca, sino que lo hizo con una fe que trascendía el entendimiento humano de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Vivió en un tiempo donde el diluvio era una amenaza inminente, pero nadie más compartía esa creencia. Este acto de fe nos recuerda la importancia de mantener nuestras convicciones firmes, incluso cuando no contamos con pruebas tangibles de que nuestras acciones darán frutos. En momentos de incertidumbre, cuando todo parece estar fuera de nuestro control, el relato de Noé nos invita a confiar en el propósito divino o en los principios éticos que guían nuestra vida. La fe no es simplemente creer en lo que vemos, sino tener la confianza de que lo que está por venir tiene un propósito más grande, aunque no siempre podamos comprenderlo al principio. Noé, al igual que muchos grandes líderes de la historia, dio un paso hacia lo desconocido con la esperanza de que su fe lo conduciría a la salvación. Este tipo de fe, que no depende de la evidencia directa, es lo que nos permite seguir adelante en nuestros propios momentos de adversidad. Pero la fe de Noé no solo se reflejaba en su confianza en un futuro mejor, sino también en su capacidad para actuar. Noé no solo creyó que el diluvio llegaría, sino que actuó en consecuencia, construyendo el arca de acuerdo con las especificaciones divinas. Su fe se tradujo en acciones concretas que lo llevaron a enfrentarse al desafío de salvar la vida. De esta manera, la fe no solo se convierte en un acto pasivo de creencia, sino en un motor de acción. Esto es esencial para entender el papel de la fe en la vida humana. La fe verdadera no se limita a esperar que las cosas sucedan, sino que nos impulsa a tomar pasos decididos hacia la realización de nuestros sueños y objetivos. Esta visión de la fe como una fuerza activa es clave para abordar los problemas actuales que enfrenta la humanidad, desde el cambio climático hasta las injusticias sociales. Al igual que Noé, necesitamos actuar con determinación y coherencia con lo que creemos, sin importar las dificultades que encontremos en el camino. Además, el arca, como construcción, simboliza algo aún más profundo, la capacidad de la humanidad para crear refugios en medio de la tormenta. El arca fue el único lugar seguro en un mundo en caos, un espacio que permitió a Noé y a las criaturas salvarse de la destrucción. En tiempos de crisis, todos necesitamos encontrar lugares seguros donde refugiarnos, tanto físicos como emocionales, donde podamos mantener la esperanza y la vida. Hoy en día, esto podría traducirse en la creación de espacios de solidaridad, apoyo mutuo y cooperación en las comunidades. Los arcas modernas no son necesariamente estructuras físicas, sino espacios de apoyo en los cuales las personas pueden encontrar consuelo y fortaleza en tiempos de dificultad. Este concepto de refugio, que va más allá de las paredes del arca misma, nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que la unidad y la cooperación pueden proporcionar el apoyo necesario para superar los tiempos de crisis. La creación de estos espacios, ya sean a nivel familiar, comunitario o incluso global, es un acto de humanidad que refleja el sentido profundo de la historia del arca. El arca, además,
no solo representa la protección física de Noé y su familia, sino también la preservación de la biodiversidad del planeta. Al incluir en el arca a parejas de todas las especies animales, Noé reafirmó la interconexión entre los seres humanos y la naturaleza. El relato de Noé invita a la humanidad a reflexionar sobre su relación con el mundo natural. A lo largo de la historia, hemos tendido a ver a los animales y la naturaleza como recursos que podemos explotar sin límites. Sin embargo, la inclusión de los animales en el arca es un recordatorio de que, como guardianes de la tierra, nuestra responsabilidad es proteger el equilibrio de la vida. Hoy, más que nunca, este mensaje resuena con fuerza, ya que enfrentamos la extinción masiva de especies y la destrucción acelerada de ecosistemas. La historia de Noé nos desafía a reconsiderar nuestra relación con la naturaleza, a ser conscientes de las repercusiones de nuestras acciones sobre el mundo natural y a trabajar para preservar la vida en todas sus formas. La protección de las especies animales y la conservación del medio ambiente son esenciales para garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar de la misma biodiversidad que hemos heredado. Asimismo, el diluvio como purificación nos invita a reflexionar sobre el poder regenerador de la naturaleza. En muchos aspectos, el diluvio representa el ciclo de la vida misma, en el que todo lo viejo y corrompido es arrasado para dar paso a lo nuevo. Este proceso de destrucción seguido de regeneración es un patrón natural que se observa en muchas culturas y religiones y también en los ecosistemas de nuestro planeta. La capacidad de la Tierra para renovarse a través de ciclos de destrucción y reconstrucción es un recordatorio de que, incluso en medio de la catástrofe, siempre hay una oportunidad para la renovación. En nuestra vida diaria, esto puede verse reflejado en los momentos difíciles que nos obligan a reinventarnos, a dejar atrás viejos patrones de pensamiento y acción para construir un futuro más sabio y equilibrado. Al igual que la tierra se regenera después de la tormenta, nosotros también tenemos la capacidad de levantarnos después de las dificultades, aprendiendo de las lecciones del pasado y comenzando de nuevo con mayor fortaleza. Por último, el arco iris que aparece al final del relato es uno de los símbolos más poderosos de la promesa de renovación y esperanza. Este fenómeno natural, que surge después de la tormenta, es el recordatorio tangible de la promesa de que la humanidad y la creación pueden seguir adelante a pesar de las pruebas que enfrentan. El arco iris simboliza no solo la misericordia divina, sino también el compromiso humano de vivir en armonía con los principios de justicia, fe y respeto por la vida. En nuestra vida diaria, el arco iris se presenta como un símbolo de esperanza, que nos recuerda que, incluso cuando todo parece oscuro y sombrío, siempre hay una luz que nos guía hacia el futuro. El compromiso de vivir con integridad, esperanza y solidaridad, tal como lo hizo Noé, es el legado que nos invita a seguir construyendo un mundo mejor para las generaciones futuras. De este modo, la historia de Noé y el diluvio sigue siendo un mensaje atemporal sobre la importancia de la fe, la cooperación, la protección de la naturaleza y la capacidad de renovarnos a través de los desafíos. El relato nos anima a mantenernos firmes en nuestros principios, a construir refugios de esperanza y apoyo en tiempos de crisis, y a trabajar colectivamente para preservar lo que es vital para nuestra supervivencia. En la historia de Noé y el diluvio, el arca se erige como un símbolo central de protección y esperanza en tiempos de desesperación. Este relato bíblico, que ha perdurado a lo largo de los siglos, no solo tiene una profunda relevancia religiosa, sino también un poderoso mensaje para la humanidad sobre la necesidad de preservación y renovación. El acto de construir el arca no fue solo un esfuerzo práctico, sino también un reflejo de la convicción inquebrantable de Noé. A lo largo de su vida, él observó el deterioro moral de la sociedad que lo rodeaba, la violencia, el egoísmo y la falta de respeto por la vida, y, ante este panorama sombrío, decidió seguir las órdenes divinas con la esperanza de que, a través de su acción, podría garantizar la continuidad de la vida y la oportunidad de un nuevo comienzo. Esta tarea, que parecía imposible para muchos, fue una manifestación de la confianza de Noé en un plan mayor que él mismo no comprendía por completo. Esta misma fe es la que se exige en nuestros propios desafíos,
La creencia de que, incluso cuando la solución no es clara, actuar con rectitud puede generar un cambio significativo. Un renacer para las generaciones futuras. Uno de los aspectos más impactantes de la historia es el contraste entre la destrucción masiva que simboliza el diluvio y la preservación que representa el arca. Mientras las aguas arrasaban con el mal en la tierra, el arca flotaba, suspendida en medio de la tormenta, ofreciendo refugio a los justos y a las criaturas que, en su diversidad, también tenían un lugar en la creación. Esta dualidad de destrucción y salvación refleja la ambivalencia inherente a la naturaleza humana, la capacidad de hacer el bien o el mal, de destruir o preservar. El diluvio, al igual que las crisis humanas, muestra cómo las acciones individuales y colectivas pueden tener consecuencias trascendentales, tanto destructivas como constructivas. Sin embargo, el hecho de que Noé haya podido, con su familia y los animales, sobrevivir al caos es un recordatorio de que siempre es posible encontrar un camino hacia la salvación, siempre que existan valores de fe, justicia y esperanza que guíen las decisiones y las acciones. Es en momentos de crisis cuando las verdaderas cualidades del ser humano se ponen a prueba, y el relato de Noé nos invita a reflexionar sobre el papel que desempeñamos en la preservación del mundo que habitamos. El hecho de que Noé construyera el arca siguiendo las instrucciones dadas por una voz que solo él podía escuchar es también una metáfora poderosa sobre el acto de confiar en lo que no podemos ver ni comprender de inmediato. Vivimos en un mundo donde muchas veces las decisiones difíciles y significativas son tomadas basadas en intuiciones, convicciones y principios, sin tener pruebas claras de que nuestras acciones darán frutos. Este tipo de fe, que implica actuar en la oscuridad de lo desconocido, es lo que permite a las personas mantenerse firmes ante la adversidad. Noé no solo construyó un arca para salvarse a sí mismo, sino que su obra fue un acto de fe que comprometió a su familia, a las especies animales y, simbólicamente, a toda la humanidad. Cada viga que colocaba, cada cubículo que construía en el arca, representaba un paso hacia la construcción de un futuro mejor. Así, el arca no es solo un refugio físico, sino una representación de la resiliencia humana y de la capacidad de creer en el bien incluso cuando el resto del mundo parece alejarse de él. Además, el relato de Noé destaca la importancia de la unidad y la solidaridad, especialmente en tiempos de crisis. Noé no estaba solo en su misión, fue acompañado por su familia, quienes compartieron con él el arduo trabajo de construir el arca y, posteriormente, el sacrificio de vivir durante el diluvio. Esta unidad familiar y colectiva es un elemento esencial del relato, ya que muestra cómo la cooperación y la solidaridad pueden ser fundamentales para la supervivencia en situaciones extremas. En un mundo contemporáneo, donde la división y la polarización parecen ser la norma, la historia de Noé ofrece una lección valiosa sobre la necesidad de unirnos como comunidad, de apoyarnos mutuamente, especialmente cuando el futuro se presenta incierto. Si bien el arca es un refugio para aquellos que eligen colaborar en el bien común, también es un recordatorio de que la supervivencia a largo plazo depende de nuestra capacidad para trabajar juntos, más allá de nuestras diferencias. A través del relato de Noé y su arca, también se resalta el tema de la justicia divina, la cual no se limita a un castigo, sino que busca restaurar el equilibrio y la armonía. El diluvio es una respuesta a la corrupción y la maldad humanas, pero al mismo tiempo es una oportunidad para empezar de nuevo, para limpiar la tierra de las huellas del egoísmo y la violencia. La justicia de Dios, representada en el diluvio, no es una justicia vengativa, sino una justicia que busca restablecer el orden natural de las cosas. Es una justicia que, aunque dolorosa, ofrece una posibilidad de redención y transformación. Esta visión de la justicia como restaurativa, más que punitiva, es especialmente relevante en el mundo actual, donde las sociedades a menudo luchan por encontrar un equilibrio entre la justicia y la misericordia, entre castigar el mal y ofrecer una oportunidad para la reparación. La historia de Noé nos invita a reflexionar sobre la forma en que buscamos justicia en nuestras vidas y en la sociedad, recordándonos que, aunque el mal debe ser confrontado, siempre existe la oportunidad de aprender y mejorar.
Por otro lado, el arca también simboliza la preservación no solo de los humanos, sino de toda la creación. La inclusión de los animales en el arca es un gesto de respeto y de reconocimiento de que cada ser vivo tiene un valor intrínseco. Esta idea de cuidar y proteger a los animales, de reconocer su derecho a la vida, es un aspecto fundamental de la historia que resalta la responsabilidad humana hacia el mundo natural. Al proteger a las especies animales junto con su familia, Noé nos enseña que, como guardianes de la tierra, debemos asegurarnos de que nuestras acciones no destruyan los ecosistemas ni las formas de vida que comparten el planeta con nosotros. En un contexto moderno, donde la extinción de especies y la destrucción ambiental son problemas urgentes, este mensaje se vuelve más relevante que nunca. El Arca de Noé, en su concepto más amplio, es un llamado a la acción para proteger la biodiversidad y garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar de un mundo tan rico en vida como el que nosotros heredamos. En su esencia, la historia del Arca de Noé sigue siendo una poderosa lección sobre la resiliencia humana frente a la adversidad, la importancia de la fe y la perseverancia, y la necesidad de trabajar juntos por el bien común. El relato, con sus elementos de destrucción y renovación, justicia y misericordia, nos recuerda que, a pesar de las tormentas que enfrentamos, siempre hay espacio para la esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Así, el arca no solo es un símbolo del pasado, sino una invitación a construir un futuro más justo, más equitativo y más sostenible, en el que la cooperación y la protección de la vida en todas sus formas sean fundamentales para el bienestar común. Al igual que Noé, todos podemos tomar decisiones que, basadas en principios de justicia, solidaridad y respeto por la naturaleza, nos conduzcan hacia un futuro mejor. En la vasta historia de la humanidad, pocas narraciones han logrado captar tanto la esencia de la condición humana como la historia del Arca de Noé. Esta parábola no es solo un testimonio de fe, sino también un recordatorio sobre la fragilidad de nuestra existencia en este mundo y la necesidad de preservar el equilibrio en nuestras relaciones con los demás y con la naturaleza. El relato de Noé, más allá de su faceta religiosa, contiene enseñanzas universales sobre el coraje, la integridad y la importancia de mantener nuestra humanidad en tiempos de adversidad. Es una historia que no solo nos habla del fin de una era, sino también de la posibilidad de renacer y construir un mundo mejor, fundamentado en valores más sólidos y justos. Este relato también destaca la importancia de la sabiduría en momentos de crisis. Noé, al recibir la orden divina de construir el arca, no solo tuvo que enfrentarse a la incredulidad y burla de quienes lo rodeaban, sino también a la tarea monumental de preparar el futuro sin contar con evidencia tangible de lo que estaba por venir. En muchos aspectos, el acto de construir el arca representa una toma de decisiones basada en la intuición y en la confianza en algo más grande que uno mismo. En un mundo contemporáneo, cargado de incertidumbre y desinformación, esta historia resalta la relevancia de la capacidad humana para actuar con visión a largo plazo, especialmente cuando las señales de la necesidad de cambio son aún invisibles o poco claras. El arca, como una obra de ingeniería y supervivencia, se erige como un símbolo de esperanza. No solo era el refugio donde los seres humanos sobrevivirían, sino también un espacio para los animales, un recordatorio de que la preservación de todas las especies es crucial para mantener la armonía natural del planeta. La historia de Noé pone de manifiesto la idea de que todo en la vida está interconectado. El hombre no es el único ser que necesita ser protegido y preservado. Toda la creación, en su diversidad y complejidad, merece cuidado y atención. Así, el acto de incluir a todas las especies animales dentro del arca también habla de la responsabilidad ética que poseemos como seres humanos para velar por el bienestar del mundo natural que compartimos con tantas otras formas de vida. En este sentido, el relato de Noé se convierte en un llamado a la acción para que, en nuestros días, no solo protejamos a la humanidad, sino también a todos los seres que habitan este planeta con nosotros. Sin embargo, el diluvio no fue solo una oportunidad para la supervivencia, sino también un recordatorio de las consecuencias de nuestras acciones. El agua,
que representaba la fuerza destructiva del juicio divino, también tenía un propósito: purificar la tierra y borrar las huellas del mal que se habían extendido a lo largo de generaciones. Esta limpieza simbólica resalta un punto importante: nuestras malas acciones no solo afectan a quienes las cometen, sino que tienen un impacto sobre todo lo que nos rodea. El diluvio puede verse, entonces, como una manifestación de las consecuencias de ignorar las leyes naturales y éticas que rigen nuestra existencia, y la necesidad de que todos, como sociedad, busquemos vivir en armonía con esas leyes. La humanidad, al desbordarse en corrupción y violencia, había causado una distorsión en el equilibrio natural y social, y el diluvio fue la respuesta divina a esa alteración, una respuesta que se fundamentaba en la justicia, pero también en la posibilidad de renovación. Lo interesante de esta historia es que, aunque el juicio de Dios parecía devastador, en realidad ofrecía una salida. El arca representaba la oportunidad de un nuevo comienzo, un espacio donde la justicia y la misericordia podían coexistir. El diluvio, al arrasar con el mal, abrió la puerta a una nueva vida, más limpia y más llena de promesas. Esta dinámica de destrucción seguida de renovación está presente en muchas narraciones mitológicas y religiosas, lo que subraya que el final de un ciclo no necesariamente significa la desaparición total, sino la posibilidad de un renacer. Este concepto de ciclos de muerte y resurrección, tan presente en la naturaleza, también es una metáfora poderosa para la vida humana. Todas las crisis que enfrentamos, aunque dolorosas, son oportunidades para aprender, crecer y transformarnos en algo más sabio y resiliente. Uno de los elementos más conmovedores de esta historia es la figura de Noé como líder de su familia, pero también como un representante de la humanidad que tiene la responsabilidad de tomar decisiones cruciales para el bienestar colectivo. La actitud de Noé refleja la importancia del liderazgo ético, basado no en la fuerza, sino en la rectitud moral y el respeto por la vida. Aunque enfrentó la crítica y la incomprensión de los demás, nunca se apartó de su misión. En nuestros tiempos modernos, cuando los líderes políticos y sociales a menudo enfrentan presiones de todo tipo, la figura de Noé resalta la importancia de tomar decisiones valientes y justas, incluso cuando estas no son populares o comprensibles en un primer momento. El relato del arca también refleja, de manera simbólica, las diferentes fases que atraviesa la humanidad cuando enfrenta sus propios desafíos. El proceso de construcción del arca representa el trabajo arduo y constante que debe realizarse para alcanzar una meta, un objetivo más grande que la simple supervivencia individual. Es un recordatorio de que los grandes logros requieren dedicación y esfuerzo continuos. El diluvio, por su parte, representa el periodo de sufrimiento y caos, el momento de la crisis donde todo parece desmoronarse. Y finalmente, la llegada del nuevo mundo, con la calma que sigue a la tormenta, simboliza el renacimiento y la esperanza que siguen a la superación de la crisis. Noé y su arca también representan la idea de solidaridad. En el momento de la catástrofe, no se trataba solo de salvarse uno mismo, sino de salvar a otros, de velar por el bienestar común. En este sentido, el relato de Noé no solo es una historia de fe, sino también de comunidad. La salvación que Noé ofreció a su familia y a los animales es un reflejo de la importancia de actuar no solo por uno mismo, sino también por los demás, especialmente cuando las circunstancias exigen solidaridad y cooperación. Esta lección es particularmente relevante en los tiempos actuales, cuando el mundo enfrenta problemas globales como el cambio climático, las crisis sociales y las pandemias, que requieren una acción colectiva para ser superados. De esta manera, el relato de Noé y el diluvio no es simplemente una historia del pasado, sino un espejo que refleja nuestra realidad actual. En medio de nuestras luchas y dificultades, la figura de Noé sigue siendo una fuente de inspiración. Nos recuerda que, aunque las tormentas de la vida puedan parecer insuperables, siempre existe la posibilidad de construir un refugio de esperanza, de actuar con justicia y de buscar la renovación en medio de la destrucción. Nos invita a trabajar por un mundo mejor, más equitativo y justo, donde el respeto por la vida y el equilibrio natural sean la base de nuestras acciones y decisiones.
En última instancia, la historia del Arca de Noé sigue siendo una invitación a la reflexión, a la acción y a la fe en la humanidad y en el futuro. En el relato bíblico de Noé y el diluvio, el agua no solo tiene una función de destrucción, sino también de purificación y regeneración. En este contexto, el diluvio se presenta como una respuesta divina ante la creciente maldad de la humanidad, una corrección que busca restaurar el orden y la justicia en la tierra. Sin embargo, dentro de la catástrofe, también emerge una oportunidad para la renovación y el renacer. Este contraste entre destrucción y resurgimiento es esencial para comprender el mensaje subyacente del relato, el cual se extiende mucho más allá de su dimensión religiosa. El acto de construir el arca no fue solo una tarea de supervivencia, sino también un acto de fe profunda en medio de la incertidumbre. Noé, al obedecer las instrucciones dadas por Dios, no solo estaba preservando su vida y la de su familia, sino también actuando como un intermediario entre la justicia divina y la misericordia infinita que se ofrecería a través de la oportunidad de salvar a otras formas de vida. A lo largo de los siglos, esta historia se ha utilizado como una metáfora para las crisis existenciales que enfrentan las sociedades. El diluvio no solo es un evento apocalíptico, sino un reflejo de los ciclos de la vida humana, en los cuales los individuos y las naciones deben enfrentar sus propios diluvios. Esas experiencias de sufrimiento y desesperación que parecen no tener salida. Sin embargo, la clave del relato está en la respuesta a esos momentos de crisis, la acción de construir el arca. En los tiempos de desesperanza, es cuando surgen las oportunidades de reconstrucción. Este mensaje es claro: no importa cuán oscura parezca la tormenta, siempre existe la posibilidad de construir un refugio de esperanza, un espacio seguro donde podamos reencontrarnos con lo que realmente importa. La tarea de construir el arca también implica una reflexión sobre lo que estamos dispuestos a preservar en medio de la adversidad, es decir, ¿cuáles son los valores y principios que debemos proteger cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor? La figura de Noé y su dedicación a construir el arca, a pesar de las burlas y la incomprensión de su comunidad, representa la perseverancia ante la adversidad. La actitud de Noé refleja una lección universal sobre la importancia de la resistencia emocional y mental en tiempos de prueba. A pesar de la incertidumbre de lo que le esperaba, Noé siguió adelante, impulsado por una convicción profunda y una fe inquebrantable en la misión que le había sido encomendada. Su ejemplo subraya la importancia de mantenerse firme en nuestras creencias y principios, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece estar sumido en el caos. En el contexto actual, cuando la humanidad enfrenta desafíos globales como el cambio climático, las crisis sociales o las tensiones políticas, el mensaje de Noé sigue siendo relevante. A veces la salvación no se encuentra en evitar la tormenta, sino en encontrar la forma de resistir y mantenerse firme en nuestros valores durante ella. El arca, más que una simple construcción, es un símbolo de protección y esperanza. Este refugio, en su capacidad de preservar lo más valioso, representa una lección acerca de la necesidad de crear espacios seguros tanto para las personas como para los seres vivos que habitan el planeta. El hecho de que Noé y su familia no estuvieran solos en el arca, sino acompañados por animales de todas las especies, refuerza la idea de que la supervivencia y la prosperidad no dependen solo de los humanos, sino de todos los seres vivos que conforman el ecosistema. Este aspecto del relato nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, reconociendo que nuestras acciones no solo afectan a las generaciones humanas futuras, sino también a todas las criaturas que comparten la tierra con nosotros. La inclusión de los animales en el arca es un recordatorio de la responsabilidad que tenemos hacia ellos, una invitación a ser más conscientes y respetuosos con el medio ambiente y con todas las formas de vida. El diluvio, como evento de purificación, también abre la puerta a una reflexión sobre el sentido de las pruebas y las dificultades que enfrentamos a nivel personal y colectivo. La tormenta que cubre la tierra es un símbolo de los momentos de crisis que todos experimentamos en nuestras vidas. Estos momentos de sufrimiento pueden parecer interminables, pero, al igual que el diluvio, tienen un propósito.
Las pruebas nos desafían a salir de nuestra zona de confort, a reevaluar nuestras prioridades y a adaptarnos a nuevas realidades. Son periodos en los que, a pesar del dolor, tenemos la oportunidad de cambiar, de crecer y de reinventarnos. El diluvio es un recordatorio de que, incluso en medio de la destrucción, siempre existe la posibilidad de renacimiento. En este sentido, la historia de Noé ofrece una visión optimista. No importa cuán grande sea la tormenta, siempre hay espacio para la esperanza, la renovación y la oportunidad de empezar de nuevo. Otro elemento crucial de este relato es el papel de la fe. Noé, al igual que muchos otros personajes en la tradición religiosa, muestra una fe profunda en algo que no puede ver ni comprender completamente. Su creencia en las instrucciones divinas lo lleva a tomar decisiones que no son fáciles ni lógicas a los ojos de los demás. Este tipo de fe, que va más allá de la evidencia tangible, es un tema recurrente en la literatura religiosa y filosófica, y es una cualidad que sigue siendo esencial en la vida humana. La fe no se trata solo de creer en lo que ya sabemos, sino de confiar en lo que está por venir, incluso cuando no tenemos pruebas visibles de su existencia. Este tipo de fe es lo que permite a los individuos y a las comunidades seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen no ofrecer esperanza. Al construir el arca, Noé estaba actuando en base a una visión futura, un futuro que solo él, en su fe, podía ver. Este acto de confianza en lo desconocido es algo que puede ser emulado hoy en día, especialmente en momentos de incertidumbre. Finalmente, el mensaje de la historia de Noé y el diluvio no solo trata de la supervivencia en tiempos de crisis, sino también de la importancia de aprender de los errores del pasado. El diluvio, en este sentido, funciona como una lección de la necesidad de justicia y moralidad en la humanidad. La catástrofe no es solo una consecuencia de los actos humanos, sino una llamada a la reflexión sobre nuestras propias acciones y decisiones. El relato nos recuerda que la humanidad tiene la capacidad de cambiar, de tomar responsabilidad por sus errores y de rectificar el curso de sus acciones. En un mundo que a menudo se ve afectado por la injusticia y la corrupción, la historia de Noé actúa como un faro de esperanza, mostrando que siempre es posible empezar de nuevo. Siempre y cuando estemos dispuestos a hacer las paces con nuestro pasado y a buscar la justicia para el futuro. En última instancia, la historia de Noé y el diluvio es una narrativa que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe, la perseverancia, la solidaridad y la justicia. Nos enseña que, en medio de la tormenta, siempre hay un espacio para la esperanza y la renovación. Al igual que Noé, todos tenemos la capacidad de construir nuestro propio refugio frente a las adversidades, un lugar donde podamos encontrar paz, protección y una nueva oportunidad para seguir adelante. Es un relato que sigue vivo en nuestras vidas, un recordatorio de que, a pesar de las crisis que podamos enfrentar, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo.